compartió aquí. Yo quiero que esta mañana pues, hablar un poquitín. Quiero ser breve, hermano. Quiero ser breve. No sabía, ¿no, hermano? Si a lo mejor, como teníamos el tema de la playa, hemos dicho de ser un poco más breve, de tener alabanza, en fin, pero bueno, como hemos cortado aquí, voy a compartir un poco la palabra, un poco, bueno, no un poco, sino lo que el Espíritu, evidentemente, voy a reducir. No quiero alargar mucho la reunión en esta mañana, pero sí lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Quizá la semana que viene me pueda extender un poco más. Pero quiero hablaros pues de algo que yo creo de vida o muerte, de vida o muerte en el sentido del dirigir y guiar tu vida. Y es que, ¿quién está de acuerdo conmigo en que necesitamos llenura del Espíritu? Estamos de acuerdo, ¿verdad? No es que necesitemos al Espíritu, no, el Espíritu está, mora con nosotros. Somos habitación del Espíritu Santo. Si tú eres nueva criatura, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida de una manera genuina, verdadera, no por una mera, como decimos muchas veces, emoción, o porque el Señor pues me sanó y como me sanó pues yo, no, sino porque realmente has reconocido la obra de Cristo en el Calvario y sencillamente estás agradecido a lo que Él es, no a lo que Él te da, sino a lo que Él es. Y Él es el Salvador de tu vida. Amén. Entonces ahí pues, si somos en ese sentido, hemos creído en la obra del Calvario, hemos aceptado a Jesús, Él nos ha perdonado nuestros pecados, tenemos, ¿verdad?, la tercera persona de la Trinidad con nosotros, somos morada de su Espíritu Santo. Y quiero que vayas conmigo a la Epístola a los Efesios. Aleluya. Padre, en esta mañana te damos una vez más las gracias por tu presencia. Gracias por el gozo que tú pones en nuestros corazones, porque aún dentro de las tribulaciones o de las cuestiones que podamos tener, Señor, tú eres aquel que pone paz en nuestro corazón. Que ahora podamos reposadamente oír tu palabra, como dijo Juan, revelado evidentemente por ti, y que oigamos lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia en esta mañana, que tengamos oídos sensibles a la voz de tu Espíritu, Señor, que tú en esta mañana nos enseñes, nos edifiques, Señor, nos llene de tu presencia, Padre. Queremos cada día más y más agradarte a ti, Señor. Ser hombres y mujeres victoriosos, Señor, viviendo en el poder de tu Espíritu. Necesitamos, Dios del cielo, llenura de tu Espíritu, Señor. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros, pero queremos vivir llenos, plenos de ti, Señor. Por eso pedimos que en esta mañana tu palabra sea revelada en nuestros corazones, quede sembrada y nosotros demos fruto a 100 por 1, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos presida y nos ministre para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano y hermana, creo desde una manera, haciendo énfasis, ¿no?, que la Iglesia a niveles generales, quizás de manera personal o particular, algunos más, otros menos, pero a niveles generales, y me refiero a la Iglesia en general, no a esta congregación, a la Iglesia en general, ¿verdad?, creo que necesita vivir llena del Espíritu. Vivir llena del Espíritu. Evidentemente habrá hermanos y hermanas que vivan unos más llenos que otros. Eso es evidente, es algo que es claro. Pero quiero y pretendo que en este día nos hable a nosotros. El Espíritu nos habla a nosotros. Esta iglesia, tú y yo, necesitamos vivir llenos del Espíritu. Amén. Ahí en la epístola a los Efesios, la palabra de Dios dice, escribe Pablo, pero el que lo dice es Dios. Esto lo tenemos que tener claro, el que lo dice es Dios.
Dice lo siguiente, capítulo 5. Versos que conocemos. Vamos a meditar en esta mañana. Dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, hermanos y hermanas. En semanas pasadas nos hemos bañados, podemos decir bañados, en los ríos de agua fresca y viva. Hemos bebido del manantial y fuente en las corrientes del Espíritu. En semanas pasadas, sostenidos y vivificados en el oasis de su presencia como habitación para nosotros. De esta manera te estoy dando la serie de títulos y de predicaciones que hemos tenido, ¿verdad? Y esta última semana siendo regados por su Espíritu para que abunden los frutos en nosotros, porque por sus frutos seremos conocidos. Amén. Y podamos manifestar una vida victoriosa y llena de poder, porque es gracias al Espíritu Santo que tú y yo podemos hacer algo. Necesitamos vivir, hermano y hermana, llenos del poder del Espíritu, para tener una vida plena y podamos llevar nuestra vida cristiana adelante. Tú y yo por nuestras propias fuerzas no podemos. Tú y yo por nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos llevar ni aún lo que es sencillo, secular, podríamos decir de lo cotidiano, contra más las cosas espirituales que son de Dios, y nuestra naturaleza se oponen a las cosas espirituales. Si no es por medio del Espíritu, tú y yo ya estamos derrotados. Pero es en el Espíritu y en el poder de su Espíritu que tú y yo podemos seguir adelante. Esa es una gracia de Dios. Es por su gracia bendita. Necesitamos, hermanos, para vivir una vida plena y podamos llevar nuestra vida cristiana adelante. No podemos, si no es así, no podemos hacer la voluntad de Dios, ni conocer a Dios, ni entender a Dios, ni hablar de Dios, ni vivir cosas maravillosas y sobrenaturales de Dios si no estamos llenos del Espíritu. No podemos. Si no estamos llenos del Espíritu, ni podemos hacer la voluntad de Dios, ni conocemos a Dios, ni entendemos a Dios, ni hablamos de Dios, ni podemos vivir cosas maravillosas y sobrenaturales. Para eso necesitamos estar llenos del Espíritu. Amén, hermanos. Por eso va a decir, en cierta manera, Pablo ahí en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue, no os embriaguéis con vino. Quiero deciros algo, algo que la mayoría conocéis. Cuando se escribe la Biblia, y más cuando se escribe, se dice una carta, es una carta. Es una carta. Es decir, no hay apartados, no hay títulos, no hay capítulos, no hay versículos, es una carta. Nosotros le damos ciertos cortes, pero esto sigue. Va a decir, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. Lo coge el hilo, sigue la carta. Nosotros hemos dado un pequeño corte en algunas Biblias, otras no lo tienen, otras sí. Pero sigue la carta y sigue Pablo escribiendo. Es algo que va hilado, ¿verdad? Hilado. ¿Por qué? Porque quiero decirte una cosa, que si el versículo 18 no estuviera aquí,
nada de lo que dice Pablo en la epístola a los Efesios o en otras cartas o epístolas se podría llevar a cabo. Porque aquí Pablo no da un consejo ni sugiere nada, sino da un mandato: sed llenos del Espíritu, para que podáis ser dignos, para que podáis vivir una vida cristiana en poder, para que os sometáis unos a otros, para que os améis unos a otros, para que viváis las cosas espirituales, para que tengáis inteligencia espiritual, para que podáis batallar contra las huestes del enemigo en el capítulo 6, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sed llenos del Espíritu. Si ese versículo no estuviera ahí, nada podíamos hacer. No le hubiera servido nada a Pablo decir lo que ha dicho, porque sería imposible llevarlo a cabo. Porque es por la llenura del Espíritu que nosotros podemos tener una vida en poder y en victoria. Bendito sea su nombre. Nada más. No seáis insensatos sino entendidos, porque para conocer la voluntad de Dios, evidentemente, para conocer a Dios, para llevar una vida agradable a Él, debemos de estar llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos despoja de nuestra naturaleza, querida hermana y hermano, de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, y nos da la experiencia de vivir como nuevas criaturas en Cristo. Solamente el Espíritu Santo hace posible esta obra. Necesitamos madurez y crecimiento espiritual para obedecer, honrar, glorificar, adorar con todo el corazón, mente y fuerza a nuestro Dios y Padre. Y para esto necesitamos el poder del Espíritu, porque aún sin el poder del Espíritu ni adoramos ni alabamos en espíritu y verdad. Aún para entender las Escrituras, las cuales nos hacen entender y crecer en los caminos del Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu. Como me dice un hermano, ¿me explico? Porque sé que me entendéis, pero yo me explico. Amén. La palabra nos dice, ¿verdad?, que debemos de ser llenos continuamente. Debemos de ser llenos continuamente. Tenemos al Espíritu Santo, evidentemente, nosotros, pero debemos de ser llenos continuamente. Pero antes quiero que veamos algo que debemos evitar a toda costa. Cueste lo que nos cueste. Porque esto puede hacer que no seamos llenos del Espíritu. Amén, hermanos. Quiero en esta mañana llevarte ahí, a ver un par de cositas para que no tengamos ningún impedimento y podamos ser llenos del Espíritu. Si te fijas en versículos anteriores, te vas al capítulo 4, capítulo 4 al final, ¿verdad?, hay un texto que dice, que es el versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y ahí evidentemente hay una declaración, se llama declaración escritural, ¿verdad?, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, ahí hay ya una declaración para ti, que si no lo tenías claro, tú y yo somos sellados con el Espíritu, ¿verdad? Pero dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristéis. Porque si lo contristas, evidentemente va a ser una de las causas que te va a impedir ser lleno de su Espíritu. Si lo contristas, es decir, si lo entristeces, ¿verdad? Podemos ver en la palabra cómo entristecemos al Espíritu.
Si te viene conmigo a Tesalonicenses, ahora te voy, si me permite un minuto, te explico algo. Si te viene a Tesalonicenses sin perder Efesios, 5:19, para que tú lo leas. Dice ahí, 5:19, dice: no apaguéis, primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Bien, dos cositas muy sencillas, pero tremendamente profundas y teológicas a la vez. Porque si entristeces o apagas, no vamos a poder ser llenos del Espíritu. Porque el Espíritu está triste o el Espíritu está apagado. Por lo tanto, son dos cuestiones que tú y yo tenemos que evitar, cueste lo que nos cueste, porque nos va a impedir ser llenos del Espíritu, entristecer o apagar. Te explico. ¿Qué diferencia? En el contexto lo podemos ver de una manera muy clara. Entristecer, ¿cómo puedes tú entristecer al Espíritu? Lo puedes entristecer ofendiendo a algún hermano. El contexto lo dice, no contristéis, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida, verso 29, verso 31, quítense de vosotros amargura, enojo, etcétera, etcétera. Es decir, las cuestiones, querida hermana y hermano, que tú y yo podamos tener de la carne, eso va a entristecer al Espíritu. Al hermano lo vamos a herir. Y tú vas a tener al Espíritu triste. Vas a estar entristecida y entristecido. Porque de tu boca han salido cosas que a Dios no le agrada. Va a decir el texto, ninguna palabra, sino todas sean para la edificación de la iglesia. Todo sea para la edificación de tus hermanos. Aún te tengas, como se suele decir, morderte la lengua. Pero que lo que tú y yo digamos sea para edificación de los hermanos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que tú o yo podamos decir algo a alguien, a un hermano, a alguna hermana, en la familia, en el matrimonio, etcétera, etcétera, y nos podamos dañar o ofender, daño. Y aparte, el que peca es el que hace el daño, y evidentemente el Espíritu Santo se entristece y no podemos ser llenos de Él. Por lo tanto, cueste lo que cueste, tú tienes que evitar entristecer. ¿Cómo? Que tu boca sea para bendición. ¿Amén? Que tu boca sea para bendición. El apagar ya no está en tanto en cuanto a los hermanos, sino en ti. En que tú en un momento dado, pues no veas muy bien las cosas espirituales. Los dones, el fuego del Espíritu. Hay en ciertos lugares que lo sobrenatural, pues casi se rechaza por ciertas cuestiones de estructura, de religiosidad, de hipocresía, de falta de conocimiento, de desorden. Todas las cosas en el orden de Dios, son para bendición de su iglesia. No apaguéis al Espíritu, no deseches las profecías. Espera en lo sobrenatural. Espera en lo bueno, en lo que es de Dios. Espera, retén, piensa, verlo todo y retén lo bueno. Sé sabio, sabia, discierne las cosas del Espíritu. Para eso hay que estar lleno del Espíritu. Para estar lleno del Espíritu, no menosprecie. Porque quizás nos pueda ocurrir como le ocurrió aquella vez a ciertos religiosos con mucho poder, que Jesús echaba fuera demonios en el poder del Espíritu y blasfemaron contra el Espíritu Santo diciendo que él echaba fuera a los demonios por el demonio. Por lo tanto, no juzgue. No juzguemos el poder de Dios o lo sobrenatural. No juzgue los dones, no juzgue la profecía. No juzgue si un hermano interpreta o se levanta con una profecía, o un hermano o una hermana cae al suelo por el poder de Dios. No juzgue. Deja que el Espíritu Santo obre para la gloria de Dios. No apagues al Espíritu. Vive lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural por encima de todas las cosas. Vive a Dios. Estas dos cuestiones pueden hacer que nosotros
nos cueste ser llenos del Espíritu. Por lo tanto, no entristezca al Espíritu Santo. No juzgue, no critique, no. Esto pasa mucho. Cuento mi experiencia, ¿no?, en el matrimonio, ¿no?, aquellos que estáis casados y los dos sois convertidos, y cuando surge cualquier problema acusamos y lo pagamos con la iglesia, y al otro, al cónyuge, ya yo no voy a ir a la iglesia. Eso ocurre. Algunos que estáis casados aquí, alguna hermanita se ríe por ahí. Eso ocurre y nos enfadamos, ¿eh? A mí me ha ocurrido, enfadado con mi mujer, pues ya no voy a la iglesia te va tú. ¿Cómo que la iglesia te va tú? Bueno, pero ¿qué tiene que ver la iglesia? Tiene la culpa el Señor, ¿verdad? El espíritu triste, juicio, el echar en cara cosas, no, eso va a ser un impedimento para que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Por eso, hermano, volviendo al texto, Dios nos dice, ¿verdad? La Escritura sale de la pluma de Pablo, escritor prolífero, el más de ellos, pero dice: no os embriaguéis con vino, porque dice que hay disolución. La palabra disolución es que trae cierto deterioro a la vida, trae problemas, trae una vida descarriada, una vida vacía, entregada y diluida en los vicios, podemos decir. La palabra disolución, diluida en los vicios, ¿verdad? Entonces dice: no embriaguéis con vino. El apóstol Pablo no está en contra, lo dije hace ya cierto tiempo, no está en contra que se beba vino, sino que se beba mucho vino. Y él, cuando va a elegir a Timoteo, en el sentido de elegir a Timoteo, que le va a dar una serie de detalles para la elección de los obispos y de los ancianos, dice que no se han dado al mucho vino, ¿verdad? Al mucho vino. Porque aquí Pablo va a coger un ejemplo que había en aquella cultura. Y es que en aquella cultura ocurría en ciertos círculos sociales que bebían en grandes cantidades de vino para tener una conexión. Hay anuncios en la televisión que dice bebidas espiritualistas, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Bebidas espiritualistas. Son las bebidas alcoholizadas. Ginebra, whisky, coñac, esas son las bebidas espiritualistas. Bueno, pues ellos creían que bebiendo mucho vino, y evidentemente cuando el vino tomaba control, pues tenían cierta conexión con los dioses. Y era una cultura de ellos. Además, dice que en la antigüedad se han descubierto ciertos pozos que en este ambiente cultural, siempre de posibles, vomitaban, y cuando vomitaban seguían bebiendo. Allí se le daba el culto a Dios Dionisio, que por cierto es el dios del vino, ¿verdad? Es el dios del vino. Pues en esta cultura griega y en esta cultura mediterránea, en aquel tiempo se daba honor a este dios, el dios del vino. Se bebía como ritual para entrar en un éxtasis, y así se creía que se podía adorar y que se tenía relación con los dioses y con las divinidades. Por lo tanto, va a decir Pablo: no os embriaguéis con vino, porque a Dios no se llega bebiendo vino. A Dios no se llega bebiendo vino. A Dios no se llega envuelto en esta disoluta vida. A Dios no se llega controlado por algo, ni por algún tipo de droga, ni nada. Recuerdo en mis años de juventud, al principio fue en Norteamérica, después fue aquí, el boom de Barcelona, Madrid, después Ibiza, los años 80, 70 y 80. Bueno, pues cuando la juventud aquella hippie pues tomaba LSD para entrar en esos éxtasis, y se iban esos hippies, y para entrar había colectivos hippies que entraron en ciertos círculos religiosos de sectas a través de la droga. La droga lo controlaba e hicieron cierto mecanismo sectario para entrar en esos éxtasis y quizás tener cierta relación con lo espiritual, con lo divino, con lo cósmico, ¿verdad? Pues en cierto parecer este ejemplo es similar a lo que ocurría en aquellos tiempos.
Pero Pablo va a decir, no te embriagues, hombre, con vino. La carnalidad, hermanos, en nuestras vidas puede traer que no vivamos una vida abundante, ¿verdad? Que no vivamos una vida abundante, sino una vida apagada, una vida triste, porque si el Espíritu Santo está entristecido, tú estás triste, frustrada, una vida pobre, una vida sin gozo, una vida angustiada, una vida con ansiedad, con temores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice, no como sugerencia, sino como un mandato, como una obligación, ser llenos del Espíritu. Bendito sea el Señor. Ser llenos del Espíritu. Todos nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo haciendo morada en nuestras vidas, pero necesitamos estar llenos del Espíritu. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos esta secuencia continuamente. No vamos a ir a ello, vamos a ir en otros días, pero esta secuencia la vemos continuamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que te digo una cosa como iglesia, para conocer la vida y la dirección del Espíritu, lee Hechos de los Apóstoles. Lee Hechos de los Apóstoles y vas a ver cómo la secuencia de la llenura del Espíritu Santo está continuamente en los apóstoles y discípulos del Señor, que continuamente eran llenos del Espíritu Santo. Pablo va a decir, ser lleno del Espíritu. Es decir, embriagaos del Espíritu. No de vino, sino del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu tome el control total, tuyo o mío. Total. Estaba pensando en los dualistas o los tripartitos. Total. Tu ser entero. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo y espíritu. Cuerpo, alma, espíritu y mente. Los hay también. Total. Todo tu ser. Como el vino toma el control cuando uno está ya saturado de vino y ha tomado el control totalmente la voluntad, así es como nosotros nos tenemos que sumergir en el Espíritu. El Espíritu Santo tome todo el control de nuestras vidas. ¿Amén? Claro. Pero ¿cómo se hace eso? Eso lo hace Él. Eso lo hace Él, evidentemente. ¿Podemos nosotros hacer algo? Cuidado. ¿Cómo? Disponer el corazón. Hay dos cosas que podemos hacer muy bien. Una es no entristecer al espíritu y otra no apagarlo, para que no tenga ninguna interferencia y podamos ser llenos. Porque si lo apagamos, ¿cómo nos va a llenar? Si lo apagamos. O si lo entristecemos, ¿cómo nos va? Si lo entristecemos. Por lo tanto, esas dos cosas quitadas de nuestras vidas. Quitadas. Ahora lo que hay que poner, que son 4 cosas. Muy sencillas, rápidas. Y la palabra de Dios nos da de manera muy sencilla 4 claves para ser llenos del Espíritu. Hay una epístola que es muy similar a Colosenses. Hay versículos casi idénticos, que la epístola de los Colosenses es muy similar a la epístola de los Efesios, ¿verdad? Y si te vienes un momentito a Colosenses, sin perder la epístola de los Efesios, Colosenses capítulo 3, hay un texto que quiero compartir contigo porque es casi similar a este que estamos estudiando aquí en Efesios, que dice lo siguiente, 3:16.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales. Es prácticamente similar a Efesios, pero con un detalle que quiero en esta mañana que te quedes con él. La palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Y sigues conmigo en Efesios. La primera clave, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en tu corazón y en mi corazón. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si te llenas de otras cosas, va a haber impedimentos en tu vida y en mi vida para que el Espíritu te pueda llenar totalmente. Tú tienes que estar, tú y yo, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Dios llenando nuestros corazones y nuestras mentes. Aún más, el griego, esta palabra en griego dice algo que me ha gustado mucho. Y dice que esta abundancia no es solamente una abundancia, sino desbordamiento. Esta abundancia es desbordamiento. Es decir, tú darte cuenta que tú llegues a tu frigorífico, abras la puerta y veas alimentos en abundancia, ¿verdad? En abundancia. Congelador en abundancia. ¡Wow! Aquí tengo yo. Pero desbordamiento es que abres la puerta y se caen al suelo y no caben. No puedes cerrar la puerta. Se ha desbordado por completo. No puedes cerrar la puerta del frigorífico de toda la cantidad de alimentos que hay allí. No solamente es abundante la palabra de Dios en nosotros, sino que desborde nuestras vidas. El ejemplo es cuando las lluvias caen de maneras torrenciales y los ríos se desbordan. Que la palabra de Dios llene, sature, empape, nos fañe, que nos cobije de tal manera que la palabra de Dios llene todo nuestro ser. Que la semana que viene explicaré, porque cuando nosotros andemos así, pensaremos así. Una clave para la semana que viene. ¿Qué tiempo, no tú, yo también, dedicamos a la palabra de Dios? Porque el Señor dice, la palabra more para que tú seas lleno, para que tú y yo seamos llenos, que la palabra more abundantemente, abundantemente. Es papá hablándonos. Es papá hablándonos. Qué feo estaría, ¿verdad? Que cuando mi padre me dijera, hijo, yo no le hiciera ni caso y lo tuviera ahí arrinconado, ¿verdad? Lo tuviera ahí arrinconado y no le hiciera caso. Es papá hablándonos. En segundo lugar, dice el texto 19, versículo 19, lo tenéis ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Si os dais cuenta, hay una diferencia con la siguiente frase que viene, que yo la comparto en estos dos aspectos y la divido en estos dos aspectos. Hablando, dice, entre vosotros. Ahí hay una relación interpersonal y personal los unos con los otros. Entre vosotros. Por lo tanto, hay una relación que entre vosotros tiene que haber armonía. Hablar entre vosotros con salmo, con cántico, con himnos, entre vosotros. Por lo tanto, hay armonía, hay edificación, hay cosas espirituales, hay unidad, hay respeto, hay amor. Hablando entre vosotros, hablando de esta manera entre vosotros, desde esta perspectiva, con este respeto, con este amor, con este cariño, con esta edificación, con esta armonía entre los hermanos, evidentemente va a ser imposible
entristecer al Espíritu. Y va a ser muy posible que tú y yo seamos llenos del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros. No hablando pues lo que no debemos, o haciendo daño con celos o con desavenencias o con conflictos. No, entre los hermanos debe de haber una muy buena relación para estar llenos del Espíritu. No se concibe, hermanos con problemas entre sí y que estén llenos del Espíritu. Porque negaríamos la palabra. Y la palabra dice que se entristece el Espíritu. ¿Os dais cuenta? Me explico, ¿verdad? Hablando entre vosotros de salmo, de himno, de cosas espirituales, hablar de las cosas espirituales, de las cosas espirituales, de las cosas importantes, de las cosas eternas, de las cosas que trascienden al cielo. Lo tengo que decir, hermano, para mi pena, y yo creo que para la mayoría de vosotros, los que sois maduros, los que lleváis muchos años en el Señor, los que lleváis poco no estáis viendo otras cuestiones. Como ven los ancianos ahora de la juventud de ahora, pues los que llevamos muchos años, pues vemos cierta dejadez o ciertas actitudes dentro de la iglesia que hace años no veíamos, ¿no? Qué bueno, hermano, cuando yo me convertí, los hermanos salían del culto. Hermano, vamos a comprar un pollo y nos vamos a tu casa, venga. Hermano, tomamos café esta tarde, comemos dulce. Los jóvenes, ahí está mi hija, ahí están los jóvenes. Vamos a casa, vamos todos juntos, todos. Hoy, qué trabajo cuesta. ¿Cómo vamos a hablar de las cosas espirituales? Aquí en la horita que estamos aquí, las 2 horas que estamos aquí, aquí el que habla es el pastor o el que esté aquí, da la predicación, la conferencia, etcétera. Es un monólogo, evidentemente, y nos vamos para casa. Lo habéis vivido, ¿verdad? Y recogernos hasta las tantas y de madrugada. Hermano, pues vamos a hacer, bueno, pues ahora vamos a orar y vamos a estar un tiempo orando y buscando al Señor con su presencia. Y el Señor se derramaba y daba palabras y daba dones, y los hermanos llorando, quebrantados del gozo del Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquellos tiempos. Yo he vivido esos tiempos. ¡Qué bueno cuando nos reuníamos los hermanos! Y nos poníamos a orar en casa, a leer la palabra. Uno leía un texto, el otro leía otro texto. Y nos llevábamos hasta las tantas de la madrugada, leyendo la palabra, compartiendo la palabra. Y mi niña por allí salía y decía, papá, que ya estoy cansada, vamos a acostarnos. Y allí, 8 o 9 por allí, por el suelo, de rodillas, llorando. ¿Verdad, hija? Cosas espirituales, hermanos. Llenura de Dios, llenura del Espíritu. Pero ahora queremos estar llenos, pero cada uno en nuestros asuntos. Lleno, pero yo en mis asuntos. Algo ocurre, hermano y hermana. Quiero traer reflexión a tu corazón y al mío, como la ha traído el Espíritu Santo al mío. Porque uno se deja llevar y uno entra en la corriente, hermanos y hermanas. Lo tengo que decir, lo tengo que confesar. Entramos en la corriente y nos dejamos llevar. ¿Cómo vamos a hablar de cosas espirituales, de los salmos, de los cánticos, de lo que tú y yo hacemos, de lo que Dios hace contigo y conmigo? Dice ahí la siguiente frase: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sigo leyendo el verso 19, lo he compartido en 2 partes. ¿Por qué? Porque creo que lo veo y creo que se desarrolla la revelación de la palabra. ¿Verdad? Dice, entre vosotros. Pero ahora dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya no es algo entre vosotros, ya es algo tuyo y del Señor. Por lo tanto, antes era algo entre nosotros, pero ahora eres tú y el Espíritu. Es algo íntimo, es algo personal. Es tu adoración perfecta, continua,
íntima de relación con el Señor. En vuestro corazón, es decir, ya es algo íntimo, que va a lo íntimo. Por lo tanto, esta relación es una relación íntima del corazón, del alma. Debemos de tener y buscar al Señor continuamente, relacionarnos con Él, dedicarle tiempo en cantidad y calidad. Debemos de anhelar buscar su rostro continuamente, como decía el salmista. Y como dijo el profeta, buscadme y viviréis. Sentir que lo necesitamos, que lo anhelamos. Tú nunca has llegado a tu casa, te has levantado de madrugada con un sentir en tu corazón, tengo que buscar a Dios. Me lleva el Espíritu a buscar a Dios. ¿No habéis sentido nunca eso? Sí, ¿verdad? Sí. Buscar, necesito levantarme de madrugada y buscarte, Señor. Quiero ir al techo que me está revelando. ¿Dónde está la palabra allí? Me pongo allí en el sofá, en la silla, en la cama, en el despacho. Cojo la palabra, Señor, gracias porque me estás hablando. Y me está llevando el Espíritu a buscarte. Eso es necesidad en nuestro corazón. Necesitamos, los creyentes, los verdaderos, los genuinos, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Con todo el corazón y toda nuestra alma. Así vamos a ser llenos del Espíritu. Si no quieres ser llena o lleno, sigue pues normalito, normalita, cómoda, ven cuando pueda y lee lo que tengas ganas y ora cuando te apetezca. Si quieres vivir así, sigue. Pero te digo una cosa, no vas a estar llena o lleno del Espíritu. Y en el momento dado que te venga un problema, te caes. En el momento dado que te venga una circunstancia, te destruye. En el momento dado que se levanta un gigante, te lleva con él y te corta la cabeza. No tú a él, sino él a ti. Y en el momento dado que cualquier cosa que ocurra, ya no vienes más. Ahora, los que están llenos del Espíritu, los que están llenos del Espíritu ven por encima y ven que vienen los enemigos, como decía el salmista, vienen los enemigos, pero Jehová es mi socorro. Yo alzaré los ojos a los montes y veo que está el enemigo que viene por mí, pero Jehová es mi socorro, aquel que me guarda y guarda mi alma y me guarda por encima de todo. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Tú eres mi deleite y en ti me deleito yo. Y tú me respondes, y cuando yo me deleito en ti y me gozo en ti, tú eres el que responde y el que me da las respuestas a mis oraciones. Hermanos, sentir que lo necesitamos, querer estar a solas con Él, descargar nuestro corazón y tener el oído dispuesto para oír su voz, sensible, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Es una relación íntima, personal con Él. Dios quiere que tú y yo tengamos esa relación a través de su Espíritu con Él. Y en cuarto lugar, y acabo, querida hermana y hermano, verso último que leí ahí, el verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. Qué bueno es ser agradecido, ¿verdad? Además hay un refrán, una frase un poco, ¿verdad?, que se dice: ¿quién es? Algo así se dice, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Señor. Algo en lo cual Dios se goza y disfruta es ver que sus hijos son agradecidos. Debemos de ser agradecidos. Ahí conocéis la parábola de los 10 leprosos, ¿verdad? Jesús se gozó. Jesús se gozó cuando vio a ese leproso volver para adorarlo y para agradecerle lo que había hecho con él. Y había sanado a 10, pero solamente uno volvió. Uno fue agradecido. Jesús se gozó.
cuando vio a este leproso volver para adorarlo y darle las gracias. Cuán bueno es dar gracias a Dios por cada uno de sus beneficios, los cuales son maravillosos y no se pueden contar, son innumerables. Pero qué bueno es darle gracias a Dios por lo que Él es. Algún día quiero compartir de esto, hermano, pero quiero darte una pequeña pincelada. Hay muchas veces de que somos agradecidos porque Dios nos da cosas. Y estamos agradecidos porque Dios nos da cosas. Pero qué difícil es agradecido cuando Dios no nos da nada, o creemos que no nos da nada. Y muchas veces somos agradecidos al regalo. Tú darte cuenta, Ángela, de que tu Nehemías fuera agradecido porque tú le regalas, pero él reconociera el regalo. ¡Uy! ¡Qué buen regalo! Gracias por el regalo. Pero no le diera gracias a la mano que le da el regalo. ¿Me entendéis? Muchas veces somos así: Señor, gracias por la bendición, pero le doy gracias a la mano que me ha dado la bendición. Porque la mano es la mano de Dios y la mano sigue estando. Y si no te la va a dar hoy, te la va a dar mañana. Y si no te la da mañana, muchas bendiciones y beneficios te ha dado. Porque ya tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Hemos sido perdonados, estamos siendo santificados, hemos sido adoptados como hijos, tenemos herencia y hemos sido sellados por las arras del Espíritu. Aleluya. Bendiciones espirituales. Muchas veces damos gracias, pero damos gracias al regalo. Señor, gracias por tu bendición. Pero si no me da la bendición, también le doy a Dios gracias. Qué bueno es dar gracias a Dios por lo que Él es, porque Él nunca deja de ser. Hay que dar gracias a Dios por sus atributos, por sus maravillas, por sus características, porque aún no dándonos nada, Él sigue siendo digno de tu alabanza y de mi alabanza. Amén. Él es Dios. Si no, quizás estamos siguiéndolo por intereses. Y a Dios se le sigue porque Él es Dios. Amén, hermanos. Amén. Él es Dios. Por lo tanto, a Dios sea la gloria en esta mañana. Qué bueno es darle gracias a Dios por sus atributos y solamente por lo que Él es. Y si mi hermano Josué pone ahí alguna música. No vayas a poner a los Rolling ni suave. Porque acabo aquí, hermanos. Quiero en esta mañana ya pues acabar y recordaros pues lo que en esta mañana he compartido. Y decirte que seamos llenos. Que seamos llenos del Espíritu. Que seamos llenos del Espíritu. Quien no quiera ser lleno, bueno, pues todos somos libres, hermanos, Pero aquí hay hermanos y hermanas que quieren ser llenos. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Y seguramente mañana cuando me levante necesitaré otra vez ser lleno del Espíritu. Y te voy a decir un secreto. Seamos obedientes a la voz del Espíritu. Porque la clave general que podríamos decir de cómo se guía nuestra vida es siempre esa palabra que sale a relucir, ¿verdad? La obediencia, ¿verdad? Hay quien no quiere, por lo tanto no es obediente y no quiere. Bueno,
El secreto está en la obediencia, hermano. Seamos obedientes a lo que el Espíritu nos revela por medio de su palabra. Amén. Para ser llenos, la palabra debe de desbordar nuestras vidas. Desbordar nuestras vidas. Desbordar nuestras vidas. Yo no sé si tú tienes alguna lectura, algún hola, no sé. Escóndelo. No te digo que lo tires de vez en cuando, bueno, pues te puede distraer. Yo no estoy en contra de esas cosas. Estoy en contra de que se le dé el lugar que le pertenece a la palabra. Qué bueno es sentarte y escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Tú lo escuchas a Dios cuando tú lees la palabra. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando a Dios? Qué bueno es, como muchas veces digo, sentarte a la vera del apóstol Juan y que él te hable de Dios. ¡Aleluya! Mira, estoy escuchando al apóstol Juan hablándome de Dios. Y si él es intrépido y tienes pasión y carácter, siéntate con Pedro y vas a ver a Dios a través de Pedro. Que la palabra desborde nuestras vidas. Dedica tiempo a la lectura. Ahora que entramos en este tiempo de verano, que te vas a la playa, llévate la palabra, no te dé vergüenza. Bueno, ya no nos da vergüenza porque tenemos el móvil. El de al lado se cree que tú estás guaseando, pero estás leyendo la palabra. Ya tenemos el móvil. Antes quizás a lo mejor te daba vergüenza tener la Biblia en medio de la playa, ¿verdad? Quizás a alguien, a otros no, evidentemente, ¿no? ¿Verdad? Pero la palabra, lee un texto y medita en él, reflexiona, llévalo a la mente, llévalo al corazón, como hace ese animal que rumia los alimentos, ¿verdad? Vuélvelo otra vez a tu mente, vuélvelo al corazón, y que esa palabra impregne tu vida, que tu relación, en segundo lugar, hermano, y mi relación los unos con los otros sea de edificación, de bendición el uno para el otro. Que el cariño, el amor, el respeto y sobre todas las cosas espirituales en medio de nosotros. Si quieres estar lleno, en tercer lugar, que tu relación con el Señor sea íntima, profunda, comunicativa a través de la oración y con un oído sensible para su voz. Hermano, ora, pero acostúmbrate, ten disciplina a dedicar un tiempo a oír a Dios a través de su Espíritu. Está un momento en silencio. Quizás Él tenga algo que decirte. Muchas veces oramos, nos levantamos, nos vamos y empezamos a hacer cosas. ¡Quédate! Aprovecha un ratito más. Quizá el Espíritu empiece a decirte, a hablarte, a traer cosas a tu vida y a tu corazón para enseñarte, para bendecirte, para edificarte. Un oído sensible, pero sobre todas las cosas, hermano, no te olvides, no nos olvidemos de dar siempre gracias a Dios por todo. ¿Amén? Por todo. Porque los que amamos a Dios, dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Las buenas van a ser para nuestra bendición, las malas van a ser para nuestra edificación y enseñanza, porque ahí nos enseña el poder de Dios. Amén, hermanos. Amén. Que tu vida y mi vida sea llena del poder del Espíritu. Amén. Y si en esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, yo te pido que te pongas de pie. Si no, te quedas sentado o sentada, como tú quieras. Y vamos a tener un momento de oración.